Esta semana en Bienestar Basado en la Evidencia vamos a hablar de quemar grasa abdominal. ¿Cómo se hace para deshacerse de esa grasa abdominal que no solo es fea y no la queremos, sino que causa enfermedad, ¿no? Causa diabetes, causa síndrome metabólico, causa enfermedad cardiovascular, causa inclusive cáncer, o sea, no queremos eso. Entonces, ¿cómo combatirlo? Para poder entenderlo, vamos a hablar un poquito del tejido adiposo, vamos a hablar del músculo, vamos a hablar de los sistemas hormonales y lo más importante, se van a dar unas recomendaciones acerca de qué se debe hacer para de una manera probablemente lenta pero efectiva eliminar esa grasa abdominal, restaurar el ambiente hormonal normal, restaurar la salud y desde ese momento seguir construyendo la vida saludable que estamos buscando. Espero disfruten el episodio. Aquí estoy cumplido para nuestra cita de bienestar basado en la evidencia. Hoy vamos a tocar un tema que me ha llamado mucho la atención durante mucho tiempo y es cómo quemar la grasa abdominal. ¿Cuál es el efecto del ejercicio sobre esto, la restricción calórica? ¿Qué debemos hacer? Porque es una preocupación casi que mundial de las personas para tratar de combatir esta obesidad que se nos ubica en el abdomen, ¿no? No solo por motivos estéticos, porque a la hora del té uno puede acostumbrarse a vivir un poquito gordito, ¿no? El problema va mucho más allá, hay un problema fisiológico de, llamémoslo así, desbordamiento de los lípidos. Las grasas se están acumulando en el tejido adiposo y gracias a una serie de desbalances hormonales que voy a explicar en un momento, el tejido adiposo deja de ser capaz de almacenar más grasa y empieza a ser superado en esa capacidad y empiezan a tener usted ácidos grasos libres circulantes y estos ácidos grasos libres circulantes traen consecuencias en términos de enfermedad cardiovascular, pero también a nivel de depósitos ectópicos de esta grasa en diferentes órganos que incluyen el músculo, el hígado, inclusive el páncreas, y esto hace parte de la fisiopatología del síndrome metabólico y la diabetes mellitus. En otras palabras, ese desbordamiento de grasa va a causar enfermedad con diferentes manifestaciones, unas más evidentes que otras. Es muy evidente el efecto sobre la obesidad y la diabetes, es un poquito menos evidente el efecto cardiovascular y mucho menos evidente el efecto sobre patologías como el cáncer, pero en todos los casos subyace el tejido adiposo y es en ese en el que nos vamos a centrar el día de hoy. Cuando una persona se engorda, siempre nos han dicho que hay un imbalance entre la energía que usted ingiere y la energía que usted gasta o utiliza. Y eso es cierto en la mayoría de los casos, pero hace falta una parte en la ecuación. Digamos que si usted tiene su fisiología completamente normal, como podría ocurrirle a un adolescente come muchísimo y también hace muchísimo ejercicio. Hablemos de un adolescente deportista. Casi que son las únicas dos variables de las cuales hay que preocuparse, cuánto come y cuánto gasta. Pero cuando una persona ya tiene obesidad, hay una tercera variable que se vuelve importante y es el ambiente, llamémoslo así, de las hormonas, lo que está pasando con los diferentes sistemas hormonales que se suma a la ecuación de calorías que entran y calorías que salen. Por eso no es tan sencillo decirle simplemente a una persona que tiene obesidad, deje de comer y haga ejercicio, porque yo creo que no hay una sola persona que tenga obesidad que no haya intentado esas dos cosas. Y en muchos casos, en realidad no le funciona. ¿Por qué será? Bueno, porque hay unas alteraciones hormonales que mientras usted no las corrija,
la obesidad no va a mejorar. Es entonces en ese aspecto o desde esas tres perspectivas de consumo de calorías, gasto energético y ambiente hormonal que usted puede empezar a pensar en mejorar la obesidad, específicamente la obesidad a nivel abdominal. Entonces la grasa abdominal está en el centro de nuestra discusión. Em, lo que queremos es precisamente echar mano de esa grasa que se está acumulando en el abdomen y alrededor de las vísceras, utilizarla para los procesos metabólicos y que desaparezca de ahí y como efecto añadido usted va a resultar bajando de peso y adelgazando y mejorando la forma de su cuerpo. Es interesante ver que la energía que tenemos contenida en el tejido adiposo abdominal alcanza para que usted corra 125 kilómetros. O sea, esa energía no significa que usted va a correr 125 kilómetros y va a desaparecer toda la grasa abdominal. Simplemente estoy diciendo que esa es la cantidad de energía que usted puede tener almacenada en el abdomen, ¿no? Sin embargo, es probable que si usted decidiera ponerse a correr, 125 kilómetros sean insuficientes para bajar 1 kilo de grasa. O sea, acá no es toda la grasa abdominal, eso es 1 kilo de grasa por 125 kilómetros, pero probablemente es más. ¿Por qué? Porque cuando usted arranca a correr, va a utilizar carbohidratos también. Entonces, se demora mucho más en gastarse esa grasa que tiene ahí. Esto es simplemente teórico porque, como les dije anteriormente, hay una serie de efectos hormonales que hay que tener en cuenta. Si no existieran estos efectos hormonales, usted simplemente se dedicaría a correr y era cuestión de esperar a cumplir sus 125 kilómetros para que fuera perdiendo de a kilo de grasa cada vez que corre esos 125 kilómetros. Y eso en la realidad, pues no sucede. ¿Cómo se mide el consumo de energía o el gasto de energía más bien? Bueno, se hace a través de diferentes métodos y debemos entonces saber que se puede medir con calorimetría indirecta. Hay un método que se llama de agua doblemente marcada que se utiliza para medirle el gasto energético total, pero no quiero entrar en esos detalles ahorita. Lo que sí quiero mencionar es que por medio de la calorimetría indirecta se puede medir la cantidad de oxígeno que se consume máxima, que ese es un indicador de su fitness cardiorrespiratorio, pero también nos permite determinar preferencialmente qué sustrato se está usando, si se están usando más grasas o se están usando más carbohidratos. En el contexto del ejercicio, las proteínas como fuente de energía son muy poco utilizadas. Entonces, digamos que por ahora vamos a concentrarnos en la utilización de grasa y carbohidratos cuando usted hace ejercicio. Cuando usted hace ejercicio moderado, hablo de un consumo de oxígeno máximo entre 30 y 65%, em, o más bien un consumo de oxígeno entre 30 y 65% del máximo, usted está utilizando principalmente grasa. Entonces, ejercicio moderado utiliza principalmente grasa. Esto, pues a usted no le están haciendo calorimetría indirecta todo el tiempo, entonces se puede hacer un paralelo con la frecuencia cardíaca máxima. Entonces se podría decir que un ejercicio moderado entre 30 y 65% de su frecuencia cardíaca máxima quema grasas mientras usted está haciendo el ejercicio. Con el ejercicio de alta intensidad, que es más del 85% del consumo de oxígeno máximo o de la frecuencia cardíaca máxima, se utilizan principalmente carbohidratos. De hecho, el ejercicio de alta intensidad a intervalos, que es lo que se llama HIIT, se hace a 85 a 95% de la frecuencia cardíaca máxima durante 2 a 6 minutos, seguido por periodos de descanso de 2 a 3 minutos. Y hay otro tipo de ejercicio también muy intenso que se llama el ejercicio de sprint intenso. En ese usted mantiene el consumo de oxígeno por encima del nivel máximo y la frecuencia cardíaca por encima del 100% de su frecuencia cardíaca máxima por 30 segundos y después descansa por 2 a 5 minutos y vuelve y lo repite. Cuando estos ejercicios se hacen, se utilizan muchísimos carbohidratos al punto que usted entra inclusive en metabolismo anaerobio y utiliza glucosa para poder producir energía.
y esto crea una deuda de oxígeno que va a pagar cuando deja de hacer el ejercicio y eso también tiene un efecto fisiológico. Resumo hasta ahora que llevamos. Entonces, el ejercicio aeróbico lo podemos clasificar en ejercicio de moderada intensidad, entre 30 y 65% de la frecuencia cardíaca máxima, que quema principalmente grasas, y el ejercicio de alta intensidad, que se clasifica en HIIT o interválico de alta intensidad, y SIT, que es ejercicio de intensidad alta con sprints. En ambos casos, lo que se utilizan son principalmente carbohidratos por encima de grasas porque son de más fácil acceso. Entonces, cuando uno se pone a pensar en estos términos, diría, bueno, entonces lo mejor es hacer ejercicio de moderada intensidad para quemar grasa. Tengan en cuenta una cosa, cuando yo digo que quema principalmente grasa, lo está haciendo en el tiempo que usted está haciendo el ejercicio, no cuando lo suspende. Y hay muchas cosas que ocurren después de que usted lo suspende en lo que se llama el efecto post-ejercicio. Y parte del efecto post ejercicio es que mejora la fisiología del tejido adiposo y usted puede empezar a movilizar las grasas después de que deja de hacer el ejercicio. Y como voy a mencionar en un momento, los ejercicios de alta intensidad son muchísimo más efectivos para lograr este objetivo. O sea que es como contraintuitivo, porque uno dice con ejercicio de moderada intensidad estoy quemando grasa, pero en realidad con el ejercicio de alta intensidad, después de que usted para de hacerlo, se quema muchísima grasa y vamos a ver por qué mecanismos esto ocurre. Es importante recordar que cuando usted tiene un consumo de oxígeno, digámoslo a nivel basal, de 3.5 mililitros de oxígeno por kilo, esto es lo normal. Esto representa más o menos el 60% del consumo de energía total, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Porque solo nos queda un 40% que podemos modificar con actividad, incluyendo el ejercicio. Es casi imposible que usted tenga más gasto de energía haciendo ejercicio que el gasto de energía que tiene en reposo. Eso no lo pueden hacer tal vez ni siquiera los atletas de alto rendimiento. Entonces, no es mucho el rango que tenemos para aumentar nuestra tasa metabólica con ejercicio. La tasa metabólica basal siempre va a ser más, ¿no? Esto es importante mencionarlo. Durante el ejercicio se aumenta de todas maneras el gasto energético y este aumento en el gasto energético se relaciona directamente con la duración, con la intensidad del ejercicio, con el tipo de ejercicio y, muy importante, se asocia también con su consumo de oxígeno máximo o fitness cardiorrespiratorio. Esto es supremamente importante porque se ha visto que, ya les dije que el consumo de oxígeno basal es 3.5 mililitros por kilo por minuto. Los atletas de alto rendimiento pueden subirlo, ese basal lo pueden subir al máximo cuando están haciendo ejercicio, lo pueden llevar hasta 70 mililitros por kilo, o sea, lo aumentan prácticamente 20 veces, ¿no? Las personas que no son atletas de alto rendimiento, pero no están obesas, lo pueden subir hasta 45, que está todavía bien, es más o menos 14 o 15 veces. Pero las personas que tienen obesidad, por más actividad que hagan, llevan ese máximo consumo de oxígeno únicamente a 20 o menos de 20. ¿Esto qué nos indica? Que mientras usted esté obeso, se le va a dificultar más quemar calorías con ejercicio. Así haga la misma cantidad de ejercicio que hace una persona que no está obesa, no va a quemar las mismas calorías. O sea, está en una desventaja, ¿no? Y es contrario a lo que uno pensaría, ¿no? Porque uno diría, bueno, si yo tengo tanta grasa estando obeso, pues si hago ejercicio, el mismo ejercicio que hace el que está delgado, yo tengo que quemar más grasa, pues porque tengo más grasa, ¿no? Y resulta que no es así. Y no es así porque el factor limitante en este caso es el fitness cardiorrespiratorio y es el consumo de oxígeno máximo. O sea, y lo voy a mencionar en un momento, usted necesita empezar a bajar de peso para también ir mejorando su capacidad de quemar calorías. Es un proceso
y en ese proceso al comienzo usted no se puede desanimar, al comienzo usted va a ver que se le dificulta, pero con el tiempo va a ser más fácil porque en la medida en que usted aumenta su fitness cardiorrespiratorio, medido como el consumo de oxígeno máximo, usted va a tener una capacidad de mejorar su consumo de energía mucho más que cuando estaba obeso. Esto me parece sumamente importante. Yo les había mencionado que cuando usted hace ejercicio de alta intensidad, echa mano del metabolismo anaeróbico que no utiliza oxígeno, no se hace en las mitocondrias, y esto genera lo que se llama una deuda de oxígeno, y esa deuda de oxígeno debe ser pagada después de que usted suspende el ejercicio. Entonces usted para el ejercicio y sigue utilizando oxígeno para reparar esa deuda, y en ese uso de oxígeno usted está utilizando sustratos y está quemando más calorías. Entonces, lo primero que vemos que pasa cuando usted hace ejercicio de alta intensidad es que usted sigue quemando energía aun cuando dejó de hacerlo. Esto pasa en muchísima menos medida o prácticamente no pasa cuando usted tiene o hace ejercicio de moderada intensidad. Entonces usted sale a correr, digamos, por media hora, usted está quemando energía, especialmente grasa, como les dije antes, pero solo mientras está corriendo. Cuando usted ya paró, por lo menos este fenómeno de deuda de oxígeno no ocurre porque usted no entró en metabolismo anaeróbico. No significa que no pase nada después de que usted deja de hacer ejercicio, pero en lo que llevamos hasta ahora explicado, hay un beneficio adicional que tiene el ejercicio de alta intensidad y es precisamente a través del pago de esta deuda de oxígeno. Hablemos entonces de ese gasto de oxígeno, o de hecho se llama exceso de oxígeno después del ejercicio. La sigla en inglés es EPOC, EPOC, y vamos a mencionarlo de aquí en adelante como EPOC para que me rinda más. Lo que se ve es que este EPOC se relaciona de manera lineal con la duración. Entre más tiempo usted haga ejercicio, más EPOC tiene, o sea, más consumo de oxígeno cuando usted ya paró de hacer ejercicio, ¿no? Sin embargo, esto es una relación lineal, pero hay una relación exponencial entre el EPOC y la intensidad del ejercicio. Esto va de acuerdo con lo que mencioné hace unos segundos, que el ejercicio más intenso tiene más EPOC, entonces utiliza más oxígeno y por ende usa más sustrato, quema más calorías. Y en ese proceso, como usted utilizó todo o gran parte de su carbohidrato durante la alta intensidad, le toca echar mano de la grasa. Entonces empieza a ser efectivo eh, para quemar grasa. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? El ejercicio de alta intensidad tiene un uso de oxígeno y también de sustratos que se extiende más allá de cuando usted termina el ejercicio, comparado con el ejercicio de moderada intensidad. Y aparte de eso, paga la deuda de oxígeno que también utiliza sustratos. Entonces, con esto que llevamos hasta ahora, el ejercicio de alta intensidad aeróbico es mucho mejor que el ejercicio de moderada intensidad para poder seguir quemando grasa después de que usted deja de hacer ejercicio. Esto es muy importante. Pero ¿para qué se usa entonces ese oxígeno después del ejercicio? ¿Para qué se usa el oxígeno que usted sigue consumiendo y los sustratos que usted sigue utilizando? Se utiliza ese oxígeno y los sustratos para la síntesis de proteínas en el músculo, para la restauración de los depósitos de glucosa y grasa tanto en el músculo como en el hígado y el tejido adiposo, y también le confiere lo que se llama flexibilidad metabólica al tejido adiposo. Entonces, fíjense que a través de este efecto de aumento del consumo de oxígeno después de que usted termina de hacer ejercicio, empieza a afectarse el tejido adiposo. Y cuando se afecta el tejido adiposo, lo que decimos es que empieza a soltar más ácidos grasos libres para que sean utilizados en los procesos de restauración. Aquí hay una cosa interesante, y es que antes se pensaba que simplemente era quemar grasas después de que usted paraba de hacer ejercicio. Si usted había hecho alta intensidad, de ahí para allá en las siguientes horas usted seguía quemando grasa. Pero hay unos estudios interesantes que mostraron que la oxidación de grasa realmente ni siquiera aumenta. Pero el fenómeno sí ocurre porque usted está perdiendo grasa. Entonces, ¿por qué pasa eso? Entonces, la hipótesis que está en boga ahora
es que después de que usted suspende el ejercicio, terminó su sesión de ejercicio, está utilizando, aparte del oxígeno, está utilizando sustratos que vienen del tejido adiposo, específicamente ácidos grasos libres, y utiliza el carbono de esos ácidos grasos para restaurar los tejidos, para restaurar el músculo que se lesionó, por así decirlo, durante el ejercicio. Entonces, no parece que los sustratos se usen a través de oxidación de ácidos grasos, sino que los elementos que tienen de carbono y en el caso específico de algunos aminoácidos nitrógeno también, se utilizan para poder restaurar el músculo. Esto es bien, bien importante porque nos indica que cuando usted hace ejercicio y come después de hacer el ejercicio, los sustratos que usted está comiendo no se van a ir a acumular en el tejido graso, sino que por el contrario, lo que van a hacer es que preferencialmente se van a ir a los procesos de restauración. Entonces tiene sentido que usted coma después de hacer el ejercicio, porque va a disminuir la probabilidad de que se almacene lo que usted está comiendo. Y aquí hago un paréntesis para explicar un fenómeno bien interesante. Cuando usted come, no hablemos de ejercicio, cuando usted come, eh, la comida o los sustratos que usted está comiendo, obviamente pasan a la sangre por diferentes mecanismos, se utilizan en una pequeña porción y la gran mayoría se va al tejido adiposo. Allí se guarda y cuando usted ayuna, o sea, usted deja de comer, cuando yo hablo de ayuno no digo ayunar 3 o 4 días, sino simplemente, digamos que entre la comida y el desayuno del día siguiente usted ayunó. Durante ese periodo de tiempo, la insulina, que fue la que se encargó de ir y guardar toda esta grasa en el tejido adiposo, disminuye su nivel y al mismo tiempo, hormonas contrarreguladoras empiezan a aumentar y empiezan a movilizar esa grasa que se almacenó para que la puedan usar los tejidos y usted pueda seguir haciendo sus funciones vitales aunque no esté comiendo. Entonces es como una danza, ¿no? Primero se hace el lipogénesis, usted guarda con la insulina y después con hormonas contrarreguladoras usted ya hace lipólisis y utiliza esos sustratos para que los demás tejidos puedan seguir viviendo. Eso es lo normal cuando usted tiene esos periodos de ayuno. Cuando usted hace ejercicio, hace el efecto de lipólisis que prima sobre el efecto de guardar grasa. Entonces usted hace el ejercicio y esto favorece que la grasa que está almacenada y los sustratos que usted comió se utilicen para poder restaurar el músculo. Y si usted además está comiendo proteínas, esto va a aumentar la síntesis proteica y el resultado, ¿cuál va a ser? Usted va a disminuir su grasa visceral y va a aumentar el músculo al mismo tiempo. Entonces me parece que esa es una buena recomendación. Entonces fíjense que cuando hablamos de grasa, grasa blanca en particular, tenemos como dos tipos de depósitos de grasa, ¿no? Tenemos la grasa subcutánea y tenemos la grasa visceral. Normalmente la grasa visceral no debería ser mucha. La grasa subcutánea tiene varios efectos, incluyendo que a usted lo protege de los cambios térmicos y demás. Y también, obviamente, sirve para almacenar energía. Cuando ya se empieza a aumentar mucho esa grasa subcutánea, lo que se piensa es que empieza a aumentar también los depósitos de grasa visceral. Y los depósitos de grasa visceral son un problema, porque esa grasa visceral es la que se asocia con enfermedad, es la que se asocia con diabetes, con hipertensión, con todo lo feo, ¿no? Entonces esto representa un problema. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué la grasa visceral es tan mala y la subcutánea no? Aparentemente esto tiene que ver primero con la cercanía a la circulación portal, que hace que la grasa visceral tenga fácil acceso a la porta y por ende llegue al hígado y desencadene todos los procesos metabólicos. Y por otra parte, porque la grasa visceral está mejor inervada y se producen más catecolaminas comparado con la grasa subcutánea y estas catecolaminas están involucradas en el proceso de lipólisis y esto por eso resulta siendo diferenciador entre los dos tejidos. El tejido adiposo, entonces, es importante, pero no se le puede ir la mano, ¿no? El enemigo realmente sigue siendo la grasa visceral.
Y cuando estoy hablando del ejercicio, estoy hasta el momento únicamente hablando de ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico sirve para utilizar la grasa inmediatamente durante el ejercicio, si es de moderada intensidad, y después del ejercicio, si es de alta intensidad. Esto es lo que llevamos hasta ahora. Podemos decir también que debe existir un balance entre la síntesis de tejido graso y la lipólisis o la destrucción del tejido graso. Eso ocurre normalmente, ¿no? Los adipocitos van muriendo y se crean unos nuevos, mueren y se crean unos nuevos. Y si usted está en balance energético y usted no está obeso, eso funciona muy bien. Cuando usted ya tiene obesidad, ya la cosa empieza a desmadrarse, porque el tejido adiposo trata de acumular la grasa, inicialmente hace hiperplasia, o sea, aparecen nuevas células grasas para tratar de guardar toda esa grasa que le está llegando. Sin embargo, llega un momento en que ya no hay forma de hacer más hiperplasia de esas células, entonces cada célula que ya tiene la grasa se empieza a agrandar, 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 y eso se llama hipertrofia. Y esa hipertrofia resulta causando problemas porque ya hay tanto tejido adiposo que la poca sangre que llega ya es insuficiente para alimentar toda esa cantidad de manteca. Entonces el tejido graso empieza a tener hipoxia, empieza a recibir muy poquito oxígeno y esto va a generar dos fenómenos. El primero es que se activan los macrófagos y estos macrófagos pasan del estado, el estado M0, pasan al estado M1 y M2. El M1 es el proinflamatorio, entonces ese desencadena una respuesta inflamatoria que inicialmente es localizada en el tejido adiposo, pero después se va a todas partes. Y no es de sorprender que la enfermedad cardiovascular y la diabetes, por ejemplo, se asocian con un estado inflamatorio elevado en los pacientes. Entonces, fíjense, la grasa se creció demasiado, empezó a ser hipóxica, se activó el sistema inmune y además de eso, hay muerte de algunas más células adiposas y esto empeora aún más la inflamación y este fenómeno de inflamación genera resistencia a la insulina, inicialmente en el tejido adiposo, pero después a distancia también en el músculo y ahí sí que nos acabamos de fregar porque el músculo es el encargado de mantener ese ambiente hormonal del cual yo hablaba al comienzo. Yo les decía, calorías que usted consume, gasto energético y también un ambiente hormonal normal. Ese ambiente hormonal normal es realmente determinado por el músculo o es mantenido por el músculo. Y si ahora el músculo es resistente a la insulina, ya hay unos problemas graves porque ya no hay forma de que usted restaure de una manera fácil el equilibrio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y es lo que creo que nos tiene hoy aquí. Lo que debemos hacer es entender muy bien todos estos mecanismos que estoy enunciando. Sabemos que el músculo, como les decía anteriormente, ya se volvió nuestro protagonista. Al comienzo de la discusión era solo grasa, 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 grasa. No, ahora vamos a enfocarnos en el músculo. Resulta que cuando usted hace ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, tanto aeróbico como de resistencia, usted tiene varios fenómenos que ocurren en el músculo. El primero es que se expresa mejor el receptor para la incorporación de glucosa en el músculo que se llama el receptor GLUT4. Además, aumenta una enzima que se llama, o una quinasa que se llama la quinasa dependiente de la AMP o AMPK, que lo que hace es activar todos los procesos metabólicos dentro del músculo. También estimula la producción de proteínas mitocondriales y estimula la producción de enzimas necesarias para la glucólisis y también para la formación de nuevo glucógeno. Entonces restablece todo el balance energético dentro del músculo. El músculo, una vez haya restablecido su balance energético y haya mejorado su respuesta a la insulina, se vuelve el regulador de todo el sistema hormonal y ya en ese momento ahí sí empieza a funcionar la relación entre las calorías que usted come y las calorías que usted gasta. En otras palabras, al comienzo le va a tocar más duro para tratar de restaurar la función muscular, pero una vez restaure la función muscular, simplemente restringiendo calorías y haciendo ejercicio, usted se va a mantener muy bien. Lo que ve uno en los pacientes es que la gente se desanima porque empieza a hacer ejercicio, inicialmente no le funciona muy bien y no le funciona muy bien porque tiene limitado su fitness cardiorrespiratorio. Entonces,
por más que aguante hambre y haga algo de ejercicio, no se ve ninguna mejoría. Entonces toca tener un plan para, primero, tener un poquitico de paciencia y segundo, ser constante para que restaure usted su función muscular y después de restaurarla ya todo va a ser muchísimo, muchísimo más fácil. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Entonces, pero antes de eso, fíjense que solo he hablado de ejercicio aeróbico. Ahora hablemos un poquitico del ejercicio de resistencia. Cuando usted levanta pesas, cuando usted levanta peso, eh, es curioso, pero a pesar de que aumenta obviamente el consumo energético y aumenta el consumo de oxígeno, esto cuando usted lo compara con el ejercicio aeróbico, eh, usted quema menos grasa que con el ejercicio aeróbico, pero aumenta la producción de proteínas en el músculo y mejora la función muscular significativamente. Entonces, comparemos todos los ejercicios que he mencionado ahorita. Tenemos aeróbico y de resistencia. De resistencia, buenísimo para la proteína muscular. Aeróbico, buenísimo para movilizar tanto carbohidratos como grasas. El de mediana intensidad, grasas durante el ejercicio. El de alta intensidad, carbohidratos durante el ejercicio y grasas después de haber terminado de hacer ejercicio. Entonces, como que son complementarios estos ejercicios. Entonces, recomendaciones. Esta es la parte más importante. Primero, no se puede bajar de peso si usted tiene un balance de calorías positivo. O sea, si usted, bien sea, consume muchas calorías o no las gasta, el peso va a subir. Eso es lo primero. Lo segundo, si usted ya tiene obesidad, va a ser más difícil bajar de peso, pero no imposible. Creo yo que lo primero que hay que hacer es restaurar el ambiente hormonal de tal manera que la restricción de calorías y el gasto energético cumplan su objetivo con mayor facilidad. ¿Esto cómo se logra? La persona que tiene obesidad, si inmediatamente se pone a hacer ejercicio de alta intensidad, va a dificultársele mucho porque su fitness cardiorrespiratorio no es bueno. Entonces esto va a tener dos consecuencias. Primero, se va a aburrir, se va a desesperanzar cuando ve que no hay respuesta, puede inclusive lesionarse, ¿no? Porque el peso está muy alto y resulta siendo un fracaso. Entonces, no empiece por ahí. Si usted ya tiene obesidad marcada, no empiece por el ejercicio aeróbico intenso, a pesar de que es muy bueno. Primero hay que construir algo de músculo. Entonces, la recomendación es, obviamente con apoyo profesional, empiece a levantar peso para que los músculos, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores y del core, se fortalezcan, mejore tanto la función muscular para poder tolerar mejor los ejercicios aeróbicos y además de eso, usted va a lograr que el músculo empiece a cumplir una función metabólica importante. Usted de esa manera empieza a construir el músculo que metabólicamente le va a ayudar, pero también es el músculo que le va a ayudar a soportar el aumento del fitness cardiorrespiratorio. Entonces, una vez usted pasa por esta etapa, ojo, todo el tiempo con bajo consumo de calorías. Ahí viene la tercera recomendación. ¿Qué es bajo consumo de calorías? Si usted se pudiera hacer una calorimetría indirecta, pues sabría exactamente. Pero digamos que hay unas fórmulas que usted puede buscar por internet. Digamos que para una persona de 70 kilos, un hombre de 70 kilos, usted puede estar en el orden de más o menos las 1500 calorías en reposo, más la actividad por ahí está en 1700, 1800 calorías. Una persona que no haga ejercicio, 1800 calorías. Entonces, para usted, una restricción calórica va a ser seguramente menos de 1500 en un día. ¿Cómo se hace eso? Eso es un poquito complicado al comienzo porque le toca medir más o menos lo que está comiendo, pero lo más importante es que usted tenga como un diario de lo que está comiendo para ser medio exacto, porque
Cuando a las personas les preguntan qué comieron o qué tanta actividad hicieron, los estudios han mostrado que se tiende a sobreestimar la cantidad de ejercicio o actividad física que se hace y a subestimar la cantidad de calorías que se comen. Pero entonces, si usted es juicioso con esto, empieza a calcular más o menos, y para el ejemplo que acabo de dar, de bajar 1800, por ejemplo, a 1400 calorías, usted ya está 400 por debajo. Si usted hiciera solo eso, sin hacer ejercicio, probablemente empiece a bajar lentamente de peso, obviamente, por simplemente un balance negativo de calorías, pero eso lo va a hacer a expensas tanto de músculo como de grasa. Y empezar a bajar grasa, chévere, pero si empieza a bajar músculo, ese órgano metabólico ya no va a jugar a su favor. Entonces, esta recomendación es: baje las calorías, pero al mismo tiempo haga ejercicio. ¿Cuál ejercicio? El primero fue el que dije anteriormente, que es simplemente algo de levantamiento de pesas y ejercicio isométrico. Pero después usted empieza a hacer transición a ejercicio aeróbico. Probablemente al comienzo tenga que hacerlo de mediana intensidad, de tal modo que usted empiece a utilizar la grasa durante el ejercicio, manteniendo su frecuencia cardíaca entre 30 y 65% de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces le recomiendo que se compre un reloj que le mida eso y usted está mirando y se trata de mantener en esa zona. Y ahí va a durar un tiempo. Entonces, complementándolo siempre con el peso. Nunca deje de alzar peso. Entonces, usted tiene el peso, ahora ya incorporó el ejercicio de moderada intensidad, ya va a empezar a ver que el peso no solo empieza a disminuir, porque la restricción calórica lo disminuye, sino que va a empezar a mejorar su composición corporal, va a tener más músculo que grasa. Hasta ahí ya vamos mejorando. Acuérdese siempre que para bajar de peso, el método más efectivo es bajar calorías. El ejercicio en realidad no, solo si usted no baja calorías, no sirve mucho para bajar de peso, pero sí brinda el sustrato muscular para que usted pueda bajar de peso manteniendo una composición corporal adecuada y salud metabólica. Entonces vamos, restricción de calorías, empezó con ejercicio de resistencia, le adicionó ya más adelante el ejercicio de moderada intensidad, y cuando usted ya tenga en ese momento un fitness cardiorrespiratorio mejor, ahí sí se le mete al ejercicio de alta intensidad. Hay diferentes tipos de ejercicio de alta intensidad y vamos a hacer un episodio explicando qué hace cada uno de ellos. Para darles unos ejemplos, están los burpees, están lo que llaman las flexiones de pecho. Hay diferentes ejercicios. Lo más importante es los intervalos, que usted haga ejercicio intenso por aproximadamente 2 minutos y descansa otros 2 minutos. Hay diferentes esquemas, pero que usted sienta que es de alta intensidad, y eso obviamente se asocia con que usted tenga la frecuencia cardíaca por encima del 85% de su frecuencia cardíaca máxima. Eso en cuanto al ejercicio, eso en cuanto a la restricción calórica. Y la última recomendación es que cuando yo hablo de restricción calórica, no hablo solo de calorías, hablo que esas calorías sean de nutrientes que sean ricos. No, no consiga las calorías con ultraprocesados, sino con productos naturales, de la forma que usted quiera. Cuando usted tiene una obesidad marcada, yo creo que debería empezar yéndose un poquitico hacia la dieta ketogénica, probablemente tratando de dar más grasas y menos carbohidratos para forzar el uso de grasas para sus procesos metabólicos, pero no es la única forma de hacerlo, lo puede hacer de otras maneras. Lo importante es que siempre haya restricción calórica. Entonces, restricción calórica con ejercicio secuencial, empezando con levantamiento de peso, siguiendo con moderada intensidad, pero para siempre llegar al más importante de todos, que es el interválico de alta intensidad. Cuando usted llegue a ese punto, le aseguro que ya va a tener controlado su peso, va a tener controlada su composición corporal, y la probabilidad de que usted desarrolle diabetes y todas esas enfermedades feas que dije al comienzo va a disminuir sustancialmente. Creo que es una buena forma de resumirlo. Como les decía, en un futuro vamos a hablar de ejercicios específicos.
Pero por ahora eso era lo que les traía. He disfrutado mucho esta conversación con ustedes. No se les olvide seguirme en redes sociales, seguirme, suscribirse al canal de YouTube Doctor Efraín para tener el contenido más actualizado, porque este es un proyecto colectivo en el cual estamos interactuando en ambas direcciones. ¿Para qué? Para tener siempre una vida saludable, con contentamiento con nosotros mismos y con los demás, y siempre en el contexto de la paz espiritual. Nos vemos en el siguiente episodio.